Creo que vivimos un tiempo donde estamos invadidos por el temor, por el miedo. Y al hablar, al conversar un poco este tema y esta situación del miedo, del temor, me di a la tarea de poder entender, comprender algunos aspectos de lo que estamos viviendo, y yo quiero que Dios me ayude a poder comunicarte lo que realmente es esto que estamos pasando. Miren, en la Biblia hay diferentes historias de hombres, de mujeres que tuvieron experiencias de temor y de miedo. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, de alguna manera hay resultados de lo que afecta o de lo que causa el miedo y el temor. Lo que afecta de alguna manera, porque de alguna manera el temor y el miedo quieren dominar nuestra vida, quieren buscar un resultado. Cuando alguien tiene una experiencia con el miedo, con el temor y el miedo buscan un resultado en la vida de aquel que lo experimenta. Hay momentos que de alguna manera hemos experimentado, creo. Miren, yo he tenido experiencias, he vivido en carne propia lo que es el temor y el miedo. Y sé también que tú también lo has experimentado. Todos en algún momento hemos experimentado miedo, hemos experimentado temor. Ahora, vamos a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 29. Entonces les dije, hablando Dios, dice: no teman ni tengan miedo de ellos. Notamos que el Señor les habla y les dice: no tengan miedo ni tengan temor. Ahora, nos podemos preguntar si el miedo y el temor es lo mismo, pero no es lo mismo. Es como que el Señor está diciendo: no teman ni tengan miedo, y es como si alguien dijera: te encargo 1 kilo de jitomates y 1 kilo de jitomates. Si el miedo y el temor fuera lo mismo, si yo quiero hacer un encargo diría: tráeme 2 kilos de jitomates. Sin embargo, al decir que hay un temor y hay un miedo, es porque tienen efectos o causan de alguna manera una impresión distinta. Ahora, la sensación es la misma. Afecta sensacionalmente nuestra vida en el área emocional y sentimental, causa un mismo efecto, pero tiene algo diferente. Quiero decirte qué significa el miedo. Primeramente, miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable de angustia o de horror, provocada por un peligro o situación real y presente. Vean lo que es el miedo. El miedo es algo que se siente, pero que es causado por una situación real y presente. Es algo que se está viviendo, algo que estamos pasando, que de alguna manera nos provoca miedo. Es algo que aquí notamos que es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable de una angustia o horror que provoca un peligro. Sé que en algún momento hemos experimentado esto. Pero ahora, ¿qué es temor? Ya vimos qué es miedo, ahora temor, que parece lo mismo, pero quiero que pongamos atención al final. Temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable de angustia o de horror provocada por un peligro irreal, supuesto, imaginario, no presente, pero futuro. Entonces, el miedo y el temor es algo diferente, porque el miedo afecta nuestro presente, pero el temor quiere afectar nuestro futuro. El miedo es algo real, algo que estamos viviendo ahora, en este tiempo, en este momento, en un presente. Pero el temor es
algo irreal, algo imaginario, algo que estamos suponiendo que puede suceder, que nos puede pasar y que está en un tiempo futuro. Es en un tiempo futuro. Ahora, notamos claramente que cuando Dios le habla al pueblo, dice, entonces les dijo, no teman, ni tengan miedo. Les está diciendo, no tengan miedo al presente, ni tengan temor al futuro. Dios no solamente quiere alejarnos del miedo al presente, sino también quiere guardar nuestra vida del temor al futuro. Y en este tiempo, el presente que estamos viviendo nos llena de miedo, pero también nos produce un temor al futuro, un temor a lo que vendrá. Ahora, el miedo es una emoción natural. Que miren, escuchen bien, que no quiero que nos vayamos a confundir, pero el miedo es una emoción natural que nos ayuda de alguna manera a protegernos. Nos ayuda a protegernos porque de alguna manera nos ayuda a evitar algunas cosas. Como por ejemplo, si miráramos que hay un incendio ahí en tu casa, pues tú ¿qué harías? Saldrías. Es más, si voy un poquito más para allá, para rápido, si comenzaras a escuchar la alarma de sismos, ¿qué harías? Saldrías corriendo, porque el miedo te provocaría activarte, accionar. Te puede ayudar a evitar ciertas cosas, pero escuchen bien, el miedo en sí Dios de alguna manera lo dio o lo puso como algo natural en nosotros con el fin de ser rápidos, de ser de alguna manera, tener energía para poder hacer algo con rapidez. Pero cuando esto se vuelve crónico o se vuelve parte de nuestra vida constante, causa un daño tanto a nuestra vida espiritual, a nuestro corazón, y también va a dañar nuestro estilo de vida. El miedo sirve para algunas cosas, pero cuando se hace parte de tu vida y es algo constante en tu vida, causa un mal, causa un daño, afecta tu vida. Ahora, ese es el diseño que Dios le dio al hombre. Nosotros podemos estar de alguna manera listos para que en algo que nos produce temor, como una reacción, que si vas caminando por la calle y de repente te sale Firulais y te quiere morder, tú en automático o corres o agarras una piedra y se las rajas por miedo. A veces no es que seamos muy valientes, en sí la valentía es enfrentar un riesgo peligroso aún en medio del temor o en medio del miedo, perdón. Es algo que nosotros podemos activarnos. Ahora, miren lo que esto sucedió de alguna manera. En 1 Samuel 17:11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Todos hemos escuchado esa historia de la pelea de David y Goliat, pero al comienzo de la guerra que iba a haber entre los filisteos y el pueblo de Israel, sale un espadachín ahí, o un hombre de guerra en medio de las filas de los filisteos, un hombre de más de 3 metros de altura, y dice, vamos, que él reta a alguien del pueblo de Israel para enfrentarse. Y el que gane, si ganaba el gigante, todo el pueblo de Israel terminaba siendo esclavo, y viceversa del otro pueblo si ganaba alguien del pueblo de Israel. Así que este hombre sale de entre las filas, y cuando usa sus palabras y ven su altura, todo el pueblo de Israel tuvo gran miedo. Tuvo un gran miedo. Comenzaron, en una versión dice que las rodillas chocaban. Tenían miedo, mucho miedo, no poco, mucho miedo. Por eso dice gran miedo. Ahora, esto hacía, y miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 17. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. En otras palabras, durante la cuarentena. El miedo
quiso apoderarse en toda la cuarentena de Israel, en una cuarentena. Quiso llenarlos de miedo. Ahora dice la escritura que usó sus palabras, pero el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y usaba esas palabras durante 40 días para atemorizar al pueblo. Y el pueblo estaba lleno de miedo. Ahora, en el versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Y mire ahora qué produjo: tenía gran temor. Ya no solamente tenían miedo de ver la presencia presente de ese gigante, ahora tenían temor a lo que les podría suceder si lo enfrentaban. No solo un miedo presente, ya estaban llenos de miedo al verlo en su presente, pero ya se estaban imaginando lo que les sucedería en las manos de ese gigante. Tenían temor. Y hay dos cosas. El gigante dice en el versículo que leímos, usaban estas palabras todos los días. Y luego dice también aquí en el versículo que acabamos de leer: y todos los varones de Israel que veían. Oír y ver. Eso quiere decir que muchas veces el miedo y el temor entra por lo que oímos y por lo que vemos. Y en esta circunstancia que las noticias constantemente las estamos escuchando y nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor a lo que sucederá. Miedo al presente y temor al futuro. No solamente eso, vemos lo que sucede. Y al ver lo que sucede, nos llenamos de miedo y nos llenamos de temor. Y eso nos va a ir perjudicando constantemente. Ahora, el miedo de alguna manera es algo, vuelvo a repetir, es algo que nos va a ayudar, es algo que estamos viviendo real y que nos puede ayudar a defendernos, pero si se vuelve constante y permanente, nos va a causar un problema. Ahora, el miedo es algo real, algo que se está viendo. El temor es algo que invade nuestra cabeza, es algo que de alguna manera entra a nuestro corazón y nos lleva a observar o a imaginar un futuro terrible, un futuro donde vamos a terminar heridos, dañados. Y eso es lo que muchos de nosotros en este tiempo estamos siendo dominados de alguna manera. El temor nos quiere dominar. Miedo por lo que estamos viviendo y temor porque el miedo, el que están viviendo algunos, que es la pérdida del empleo, las finanzas, la crisis, todo lo que está viniendo, la enfermedad, la pandemia, pero también se tiene miedo al futuro. Se tiene temor a lo que vendrá. Y pensamos: ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer dentro de un mes? ¿Qué va a suceder con nuestra vida en estos tiempos que vienen? Y estamos llenos de miedo y de temor. Ahora, el temor de alguna manera es una angustia irreal. No estoy diciendo que no puede suceder, pero es algo que está en nuestra mente. Es algo que no debería de pasar, pero que podría suceder, porque el efecto del temor es ese. Ahorita te voy a dar un versículo más adelante, pero el efecto o el resultado del temor es que lo que tú temas sucede en tu vida. Por eso Dios dijo que no tuviéramos temor. No tengas temor. Dios nos quiere liberar de ese temor. Ahora, ¿qué es como? Voy a poner una imagen aquí en el Proverbios 22:13, que es como lo que es algo irreal. Aunque hable de un perezoso, dice aquí el Proverbios 22:13, el haragán siempre pone pretextos para no ir a trabajar. Eso ya es otro tema. Pero miren lo que dice lo siguiente. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Eso es algo como irreal.
Es como que ahorita vamos a imaginar, si tú vieras entrando un oso en tu casa y voltearas y lo vieras, ¿qué es lo que sentirías? Sentirías miedo, saldrías corriendo o harías cualquier cosa. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que ahorita te manden a ti por el refresco o por la leche o por el té a la cocina y te encuentres a ese oso? ¿Sabes cuál es la probabilidad? 0. Y eso es que digas tú, no, ve por el té, no, ve tú. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si hay un oso en la cocina? Eso sería algo ilógico. Es algo irreal. Tener miedo de algo que no sabes si realmente sucederá o que quizá no debería suceder. Quizá te vas a encontrar una ratita, pero no te vas a encontrar un oso. Ahora, claro que hay miedos. En sí hay 600 fobias en este tiempo. Miedo a las ratas, miedo a la araña, miedo a muchas cosas, pero no es el punto de lo que estamos hablando. En sí hay algunas contradicciones respecto a la gente que dice que tiene ciertos miedos, como una persona que se sube al Superman o al Batman en Six Flags y le da miedo a un elevador. Eso es algo ilógico, pero el miedo actúa de esa manera en un presente. Pero si tú no tienes miedo para subirte a un Batman o a un Superman en Six Flags y tienes temor a subirte a un elevador o tienes temor de decir, no, yo también me da temor ir viajar en un avión. Si nunca has viajado en un avión, ese es un temor a algo que tú nunca has experimentado. Tienes un temor que te paraliza. Y escúchame bien, cuando alguien tiene temor, el temor tiene la capacidad de quebrantar la lógica. Va más allá de la lógica. Lógicamente, no va a haber un oso en la cocina. Lógicamente, si tú te subes a un Batman, un Superman en Six Flags, un elevador al séptimo piso, no te mataría. Pero eso ya es algo que usa el enemigo para atormentarnos. Amén. Ahora escuchen bien. En Job capítulo 11, versículo 18, miren lo que dice. Tener esperanza, estoy leyendo la NTV, tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Miren lo que dice. Vamos a volver a leerlo porque dice, tener esperanza te dará valentía. Quiere decir que si está hablando de que la esperanza nos da valentía. Tener esperanza nos da valentía y la valentía es la que va en contra o que va rompiendo el temor y los miedos del presente. Eso es lo que hace la esperanza. Ahora escuchen bien. Job está hablando o le están diciendo a Job acerca de esa valentía, y Job tenía un problema. Lo que él estaba viviendo era algo real. La pérdida de sus hijos, la pérdida de su salud, la pérdida de su relación matrimonial, la pérdida de sus bienes era algo real. No era algo que no fuese real. Era un miedo que estaba respaldado o estaba evidenciado por el resultado que estaba viviendo Job. Ese es un miedo verdadero. Un miedo que a quién no le daría miedo toda la situación que vivió Job. ¿Quién no viviría miedo después de esas tragedias? Después de esas situaciones tan difíciles. Ahora, voy a leer ese mismo versículo, pero en traducción lenguaje actual, y parte del versículo 19. Dice Job 11, 18 y 19. Vivirás en paz y protegido por Dios. Dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie. Y muchos querrán ser tus amigos. ¿Se da cuenta qué dice esta palabra? Vivirás en paz y protegido.
Eso habla que cuando entra el miedo o el temor, cuando estamos viviendo en miedo, es la pérdida de la paz, es vivir inseguros. Y en estos días mucha gente ha perdido la paz. Muchos de nosotros, el enemigo ha tocado nuestra puerta, el miedo, el temor ha tocado nuestra puerta, que nos ha robado la paz. Nos sentimos que no estamos protegidos por Dios. Y el versículo sigue diciendo: dormirás confiado. ¿Cómo estamos durmiendo en estos días a causa de lo que estamos viviendo? Aún es la pérdida del sueño. Y luego dice: y lleno de esperanza. Si dices que estás lleno de esperanza, eso habla que se ha vivido una desesperanza por causa del miedo, por causa del temor. Y luego dice: sin miedo a nada ni a nadie. Sin miedo a nada ni a nadie. Podemos vivir sin miedo. Y muchos querrán ser tus amigos. ¿Cómo no van a querer ser tus amigos? Si te miran que estás en un momento terrible y aún así no tienes miedo ni tienes temor. No tienes miedo a tu presente ni tienes temor a tu futuro. Cuando miran que tu vida está en paz, que tú estás quieto y esperando en Dios, otros desearán ser tus amigos, querrán conocer lo que tú tienes, la esperanza que es Cristo. Eso es lo que ellos van a querer y van a esperar. Ahora miremos lo que dice la Escritura. Aquí habla que Job tenía que tener una esperanza. Y el Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Quién nos quiere dar un futuro? Dios. Dios nos quiere dar un futuro. Y dice que Él quiere darnos un futuro bueno. Un buen futuro. No un mal futuro. Pero el temor nos engaña diciendo que vamos a tener un futuro terrible, un futuro malo. Quizá en las iglesias hoy que están vacías, alguien puede pensar cuál irá a ser nuestro futuro. Quizá va a ser trágico, pero escucha bien, aquí la palabra es clara al decir que Dios tiene un plan y un futuro bueno para nosotros. Un futuro que está cargado de una esperanza. Eso es lo que tenemos que entender. Ese mismo versículo, pero en traducción lenguaje actual, que me encantó, dice: mis planes para ustedes solamente, dice, yo lo sé. ¿Te das cuenta cómo dice yo lo sé? Solo yo lo sé. Dios está diciendo: mis planes contigo, solo yo lo sé. Las circunstancias que nos rodean no tienen nuestro futuro. Las circunstancias que miramos a todos lados no marcan nuestro futuro. No podemos vivir y permitir que el temor nos haga pensar o imaginar algo irreal. Nuestro futuro está en Jesús. Nuestro futuro está en Dios. Y dice: y no son para su mal, sino para su bien. Y miren, me encanta que dice: voy a darles un futuro lleno de bienestar. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Yo les voy a dar un futuro lleno de bienestar, de bendición, de prosperidad. Entonces, escuchen bien, lo que estamos viviendo no nos tiene que marcar. El miedo no tiene que llevarnos al temor. Que el presente que estamos viviendo no arruine nuestra mente de un futuro próspero, que no dañe nuestro corazón y afecte nuestro caminar en Dios. Aunque estemos en nuestras casas, tenemos que creer que hay un buen futuro, que el mañana será mejor que el hoy, que algo va a suceder. Tenemos que estar confiados. Ahora escuchen bien. Job estaba viviendo, quiero que entendamos, esto es muy importante que lo entiendas. Job estaba experimentando un miedo, porque el miedo de alguna manera es algo real, pero
El temor es el fabricante de los miedos. El temor tiene la capacidad de darte el futuro para que vivas un presente lleno de miedos. En otras palabras, de experiencias reales que van a lastimar tu vida. Job capítulo 3 versículo 25. Miren lo que dice en el versículo 25 y 26 en la NTV primeramente. Dice: lo que yo siempre había temido me ocurrió. ¿Se dan cuenta? Estaba pensando en su futuro y dice: lo que yo temí, eso me ocurrió. Se hizo realidad. En otras palabras, se hizo real. Estaba el miedo ahora. Lo que me horrorizaba, dice claramente ahí, se hizo verdadero, se hizo real. Dice: no tengo, escuchen, lo que causa el miedo, porque el temor te lleva al miedo, y el miedo, esa experiencia te roba esto. Dice: no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. ¿Se da cuenta cómo el temor y el miedo se asocian para que usted y yo perdamos la paz? Para que usted y yo de alguna manera perdamos la tranquilidad, el descanso, y que solamente pensemos que lo que va a venir a nuestra vida son puras dificultades. Este mismo versículo, pero en la palabra de Dios para todos, dice: lo que más temía fue lo que me sucedió. ¿Se dan cuenta? No tengo paz ni sosiego, no hay descanso para mí, sino ansiedad. Ansiedad es la palabra que se usa como preocupación al futuro. En otras palabras, es un círculo. Temor produce miedo, miedo produce temor, y así tu vida, desgastada, sin paz, sin nada. Eso es lo que la Escritura de alguna manera nos está diciendo. Miren el versículo, ese mismo versículo, pero en traducción lenguaje actual. Dice: ya he perdido la paz y mis peores temores se han hecho realidad. Mis peores temores se han hecho realidad. ¿Por qué? Porque escúchame bien, el temor es una clase de fe negativa. ¿Por qué es una fe negativa? Porque creemos que lo que esperamos, aunque sea terrible, nos va a suceder. Creemos que se va a hacer realidad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el caso del miedo y del temor, el temor es algo que nos lleva a tener una creencia de que lo que esperamos nos suceda. Y muchas veces hemos atraído esas dificultades a nuestra vida por causa del temor. El temor puede producir una realidad, y entonces viviremos en miedos de todas las circunstancias que se viven. Quiero que miremos o entendamos cómo Job, antes de vivir la situación de la pérdida de sus hijos, de sus bienes y todo lo fatal que vivió, de su salud, antes de eso tuvo temor. En otras palabras, todo el tiempo pensaba: se me hace que eso me va a pasar, se me hace que eso me va a suceder. Día a día creía que eso le iba a pasar, le iba a suceder, hasta que le sucedió. Eso es lo que Job vivió. ¿Por qué? Porque el temor siempre va a materializar el miedo. Lo hace real. Lo que era irreal se convierte en real. Y vivimos llenos de frustraciones y de miedos. Ahora escuchen bien. El miedo y el temor siempre van a llevar a las personas a hacer locuras. Principalmente aquellas personas que tienen temor al futuro. Hay personas que tienen temor a su futuro. Escuchen bien, está comprobado que la desesperanza es el
componente principal del suicidio. Y mucha gente se suicida porque tiene temor a un futuro. Ellos piensan que su futuro, o suponen que su futuro está destruido, que sus sentimientos son negativos y que de alguna manera van a terminar tomando decisiones equivocadas en su vida. Tienen temor y eso los va a dañar. Más gente que va a morir que se va a suicidar que por el coronavirus, porque la gente se llena de miedo, se llena de temor y entra en depresión, en desesperanza. El enemigo siempre ha querido destruir al ser humano. El hombre es la imagen de Dios. Ahora, hemos visto gente de alguna manera, un ejemplo, una muchacha que se embaraza, es algo real, tiene miedo, no está casada, y tiene miedo y quiere abortar porque tiene temor al futuro, a que la critiquen, a enfrentar a sus padres, a cómo va a mantener a ese bebé. ¿Cuánta gente hace cosas o toma decisiones malas por causa del temor? Gente que tiene temor, por así decirlo, al compromiso de casarse, porque no saben si la van a hacer, si van a poder mantener a la muchacha o no. O en otros casos, cuando una mujer es maltratada, golpeada y ofendida por causa de su esposo a través de lo verbal, y vive en miedo, pero no se va por el temor, porque dice, ¿cómo le voy a hacer para mantener a los niños? Y vive atormentada. Es la pérdida de alguna manera de lo que somos. El miedo y el temor nos puede llevar a lo más terrible. Y por eso tenemos que echar fuera el temor y el miedo, porque nos puede producir depresión que nos lleva al suicidio. Y es lo que hoy mucha gente está haciendo. En el Salmos, no voy a leer el Salmo 91, versículos 5 al 7. Dice, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Escuchen, estos dos primeros versículos hablan de las dos cosas que estamos hablando. Primero dice, no tengas miedo de los terrores. Y luego dice, no temas a la enfermedad. No tengas miedo ni temas. No tengas miedo de que te vas a enfermar. Si tienes miedo que te vas a enfermar, es como un imán, es como una fe a que te va a suceder. Claro que tenemos que ser precavidos. Claro que tenemos que llevar a cabo todas las medidas de seguridad y de salud que nos están pidiendo, pero no podemos caer en el extremo donde el temor nos controle, nos domine. Perdamos nuestra conciencia de fe, nuestra conciencia de esperanza y controle nuestra vida. No podemos permitir. Y miren el resultado. Dice el versículo 7, porque esa es una promesa. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Qué tremenda palabra. Va a estar el miedo y el temor, pero dice, no tengas miedo. El miedo es una realidad. Hay una pandemia, hay una crisis financiera. Si es real, si es verdad. No estamos haciéndonos los sordos o los ciegos a lo que hay frente a nosotros. Está sucediendo. Pero no nos dejamos controlar porque tenemos la esperanza que es Cristo Jesús. Y segundo, no nos dejamos controlar por el temor a un futuro de que vamos a enfermar o vamos a terminar mal, sino a que aquí la misma escritura dice que habrá muchas personas que van a morir a un lado, 1000 a tu lado y 10,000 a tu alrededor, pero dice, esos males no te tocarán. Y es ahí donde activamos la esperanza y la fe. Creer que eso no nos va a tocar. Josué capítulo 1 versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente.
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí está otra vez, no tengas miedo a tu futuro, porque yo voy a ir contigo a donde quiera que tú vayas. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. En Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo. Y miren lo que dice: no teman ni tengan miedo de ellos. Las dos cosas, ni temor ni miedo. Y miren esto, eso está tan padre que dice: porque Jehová tu Dios es el que va, primeramente va contigo. Segundo, y no te dejará. Y tercero, ni te desamparará. Si hay conflicto, si hay algo que quiere causarnos miedo, si hay algo que quiere producirnos un temor, pero aquí hay promesas. Yo tengo un futuro bueno para ti. Estos males no te tocarán. Yo voy contigo, no te dejaré, no te voy a desamparar. Aunque esté la crisis y sea real, yo no te voy a desamparar. Eso es lo que la palabra enseña. Y con este versículo quiero terminar. Es un versículo que a mí me ha ayudado mucho, que me gusta mucho y lo leo muchas veces. Y dice el Salmo 56, 3 y 4, en traducción lenguaje actual, dice: cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Fíjate, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. ¿Y qué hace? Dice: te alabo por tus promesas. Si siento miedo, pero tú me has dado promesas. Si tengo miedo, pero tú estás aquí. Tengo temor de repente, pero algo me hace confiar en ti, tener mi esperanza en ti. Y dice: te alabo porque tú me diste promesas. Y luego dice: confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. ¿Te das cuenta que dice? Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Alabar a Dios es creer que lo que Él ha dicho y lo que Él es verdad. Y cuando alabamos y creemos en Dios, los temores y los miedos los dejamos de sentir. Sí sentimos miedo, sí sentimos temor, pero si alabamos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha prometido, los miedos y los temores se van a ir. No le demos lugar a nuestro enemigo de controlarnos. Sí tenemos temores, sí tenemos miedos, pero alabamos a Dios por sus promesas que son incambiables, no cambian, son inmutables. Y creemos que Dios tiene un plan para nosotros y vamos a esperar lo que Dios quiere hacer. Así que ahí cierra tus ojos, ahí en tu hogar, y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a ser libres del miedo y del temor. Señor, oramos esta noche y cancelamos de nuestro corazón el miedo y el temor, toda la preocupación que ha venido a invadir nuestra vida, que ha dañado y afectado nuestro corazón a un futuro, que pensamos que algo nos va a terminar dañando. Echamos fuera el temor y el miedo. Declaramos que tú eres la esperanza, que nuestras familias, que nuestra vida, que nuestra iglesia y que esta nación y las naciones necesitan. Queremos recobrar el sueño, el descanso, la seguridad, la paz. Que se vaya toda ansiedad de nuestro corazón. Todo lo que quiere controlar nuestra vida, Señor. Echa fuera ahí de tu corazón todo temor y todo miedo. Todas las preocupaciones que han venido a nuestra vida estos últimos días, las echamos fuera de nuestra vida. Declaramos que tenemos un futuro bueno, de bienestar, de prosperidad. Que tú vas con nosotros en esta situación, que tú estás consciente de todo lo que estamos viviendo y que tú no nos vas a desamparar.
que aunque miramos alrededor todo lo que sucede, la enfermedad no nos tocará. Señor, guarda la vida de cada hombre, de cada mujer. Cancela el temor y el miedo a lo que vendrá, al futuro que a veces pensamos trágico, y ayúdanos a vivir confiados en ti. Señor, te doy las gracias por esta noche. Yo bendigo a tu iglesia ahí en sus hogares y declaro que tú estarás sobre nuestras vidas estos días, como lo has estado siempre, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.